¿Qué pensarías si te dijera que el asesino en serie más famoso de la historia no solo mató en las calles de Londres, sino que también le escribía cartas a la policía para burlarse, que les enviaba órganos humanos por correo con instrucciones de cómo los había cocinado, y que en 2025, después de 137 años, hay científicos que creen haberlo identificado gracias al ADN, pero nadie lo acepta oficialmente? Londres en 1888 era una paradoja. Por un lado, era la capital del imperio más poderoso del mundo, el centro del comercio global, de la ciencia, de la cultura. La reina Victoria llevaba más de 50 años en el trono y el imperio británico controlaba casi un cuarto del planeta, pero a pocas cuadras del palacio existía otro Londres, Whitechapel, un barrio donde el 30% de la población vivía en pobreza extrema, donde cientos de mujeres sin hogar trabajaban en las calles de noche para juntar 4 peniques, el precio de un colchón en los albergues comunes, donde el alcohol era más barato que el agua, donde el crimen no era la excepción, era el ambiente. Era ahí, en esa oscuridad, donde alguien comenzó a matar, y la ciudad más vigilada del mundo no pudo hacer nada para detenerlo. Los investigadores modernos reconocen 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. 5 mujeres, todas trabajadoras sexuales, todas asesinadas entre agosto y noviembre de 1888. Todas en el mismo radio de pocas cuadras. Mary Ann Nichols, 43 años, encontrada el 31 de agosto en Bucks Row, degollada, abdomen mutilado, con una brutalidad que dejó sin palabras al médico de guardia. Annie Chapman, 47 años, encontrada el 8 de septiembre en el patio trasero de una pensión. Sus órganos internos habían sido extraídos con una precisión que los forenses describieron como quirúrgica. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, asesinadas en la misma noche, el 30 de septiembre. En distintos puntos de la ciudad, con menos de una hora de diferencia, como si el asesino hubiera corrido de un cuerpo al otro sin que nadie lo viera. Y Mary Jane Kelly, la última, la más brutal de todas. Kelly fue la única que murió dentro de un cuarto cerrado. Y lo que encontraron los investigadores al entrar es algo que los archivos de Scotland Yard tardaron décadas en describir sin reservas. La policía no tenía ningún rastro, ningún testigo creíble, ninguna huella, ninguna pista real. El asesino desaparecía en la neblina como si nunca hubiera existido, hasta que decidió presentarse él mismo, por escrito, el 27 de septiembre de 1888. 2 semanas después del asesinato de Annie Chapman, un sobre llegó a la Central News Agency de Londres, no a la policía, a una agencia de noticias. Y aquí viene un dato escalofriante. No era la primera carta que llegaba alegando ser del asesino. En esas semanas, Scotland Yard había recibido cientos de cartas de perturbados, de curiosos, de personas que querían atención o querían sembrar el caos. La policía las archivaba sin leerlas a todas, pero esta era distinta. Estaba escrita con una caligrafía firme, clara, sin temblores, con el tono de alguien que no está asustado, que no está huyendo, que está simplemente hablando. Decía: sigo en mi trabajo y me lo paso en grande. La última vez que logré atrapar a una dama, la rapé bien y resultó muy agradable. Y luego, me reí cuando esa detective tan inteligente se burló de mí pensando que era un médico. No, señor, soy un carnicero que trabaja duro. Y al final, esto. Pronto les daré una pequeña sorpresa. Voy a guardar las orejas de la próxima para enviárselas a los policías. La carta terminaba con una firma que desde ese momento cambiaría la historia del crimen para siempre. Yours truly, Jack the Ripper. La policía la archivó, no la tomó en serio. 2 días después, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes aparecieron muertas. En el cuerpo de Eddowes, parte de la oreja estaba seccionada. Pero entonces ocurre lo impensable. Llegó una segunda comunicación, una tarjeta postal manchada de sangre, firmada como Saucy Jackie, el pícaro Jack. En ella, el autor describía el doble asesinato de esa noche, con detalles que aún no habían sido publicados en ningún periódico. Detalles que solo alguien presente en la escena podría saber. Scotland Yard entendió que no estaba lidiando con un imitador, pero lo peor aún no había llegado. El 16 de octubre de 1888, un hombre llamado George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió un paquete en su domicilio particular.
Adentro había una carta, y también había algo más. Medio riñón humano conservada en vino. La carta, escrita con ortografía deliberadamente tosca, como si el autor fingiera ser inculto, decía: «Desde el infierno, señor Lusk, le mando la mitad del riñón que tomé de una mujer. La otra mitad me la freí con un poco de harina. Delicioso. Firmada. Atrápame si puedes». El médico forense examinó el riñón. Era humano. Pertenecía a una mujer de aproximadamente 45 años que sufría de una enfermedad relacionada con el consumo prolongado de alcohol. Faltaba exactamente la misma porción que faltaba en el cuerpo de Catherine Eddowes, de 46 años, alcohólica crónica. Imagínalo, este hombre no solo mató, no solo mutiló, le envió un riñón a un civil por correo, con una nota que decía que se lo había comido. Y lo firmó: «Atrápame si puedes». ¿Por qué? ¿Por qué alguien que logra escapar 1, 2, 5 veces elige escribirle cartas a la policía, escribirle a los periódicos, enviar órganos humanos por correo a civiles? ¿Qué clase de mente hace eso? Hay 3 respuestas posibles, y ninguna de ellas es tranquilizadora. Si llegaste hasta aquí, sabes que este caso no es solo sobre los crímenes, es sobre algo más perturbador. La psicología de alguien que quería ser visto, ser escuchado, ser recordado. Si este tipo de investigación te dice algo, suscríbete. Quedan muchos casos como este esperando en la oscuridad. Teoría 1. Las cartas no eran del asesino. Esta es la teoría más aceptada entre los investigadores modernos y es la más frustrante de todas. Varios historiadores señalan al periodista Tom Bullen, corresponsal de la misma Central News Agency que recibió la carta Dear Boss, como el probable autor. La lógica es brutal en su simplicidad. En 1888, la prensa británica competía ferozmente por lectores. Un asesino sin nombre era una historia. Un asesino con nombre, Jack el Destripador, era el evento del siglo. Las cartas habrían sido fabricadas para vender periódicos, y funcionó. Nadie en la historia del crimen tuvo más cobertura mediática antes de ser capturado, porque nunca fue capturado. El problema con esta teoría: la tarjeta postal Saucy Jackie contenía detalles del doble asesinato que no habían sido publicados en ningún medio. ¿Cómo lo sabía un periodista antes que la policía? Nadie ha podido responder esa pregunta. Teoría 2. Era un hombre con conocimientos médicos. Desde el principio, los médicos forenses que examinaron los cuerpos llegaron a la misma conclusión. Las mutilaciones no eran aleatorias, eran metódicas. Los órganos extraídos habían sido removidos con precisión, en la oscuridad total, en cuestión de minutos. Eso no lo hace cualquier persona. La carta Dear Boss lo mencionaba directamente. Dicen que soy médico. ¿Se estaba burlando o confirmando con una sonrisa? Los 2 sospechosos más relevantes de esta teoría: el Dr. Francis Tamblaty, herbolario estadounidense con antecedentes por conducta obscena, que huyó de Londres en noviembre de 1888, exactamente después del último asesinato, y el Dr. Montague John Druid, cuyos propios familiares creyeron que era el culpable. Su cuerpo apareció flotando en el río Támesis en diciembre de 1888, 6 semanas después del último crimen. Druid nunca fue interrogado, porque nadie sabía que era sospechoso hasta que ya estaba muerto. Teoría 3. Aaron Kosminski y la prueba de ADN. Y aquí viene el dato más reciente, el que cambió la conversación en 2024 y 2025. El investigador Russell Edwards compró en una subasta, en 2007, un chal que supuestamente pertenecía a Catherine Eddowes y fue recuperado de la escena del crimen. Lo llevó al laboratorio. El laboratorio encontró ADN en el tejido, sangre que coincidía con una descendiente directa de Eddowes y semen que coincidía con parientes de un hombre llamado Aaron Kosminski. Kosminski, barbero polaco, 23 años, en 1888. Vivía en Whitechapel, a pocas cuadras de los crímenes. Los memorandos confidenciales de Scotland Yard de 1894, el llamado Memorando McNaughton, ya lo señalaban como el principal sospechoso, describiendo a alguien con un gran odio hacia las mujeres, especialmente de la clase prostituta, y fuertes tendencias homicidas. En 1890, tras un colapso mental severo, fue internado en el asilo de Colney Hatch. Murió ahí en 1919. Sin juicio, sin confesión, sin nombre oficial, Edwards afirma haber cerrado el caso. Pero aquí viene lo que los titulares no dicen. Varios expertos forenses revisaron el análisis de ADN y encontraron un error grave.
en la metodología. Corregido ese error, la muestra de semen no señala a Kosminski específicamente. Señala al 99% de los hombres de ascendencia europea. Podría ser cualquiera. Y hay algo más. Edwards menciona en su investigación posibles conexiones masónicas en el entorno de Kosminski que habrían ayudado a protegerlo de la justicia. Una teoría imposible de probar, pero que explica algo que nadie ha logrado responder. ¿Cómo es que el principal sospechoso de Scotland Yard nunca fue arrestado? Lo que hace diferente a Jack el Destripador de todos los asesinos que existieron antes no son los crímenes, es el juego. Porque si las cartas eran reales, entonces hubo alguien que mató 5 veces, desapareció sin dejar rastro, y aún así eligió escribirle a la policía, no para amenazarlos, para hablar con ellos, para que supieran que él controlaba cada movimiento, para que sintieran exactamente lo que él quería que sintieran, impotencia. Y si las cartas eran falsas, entonces alguien entendió algo que la criminología tardó décadas en aprender, que el nombre de un monstruo es más poderoso que el monstruo mismo. Jack el Destripador nunca fue identificado oficialmente, nunca fue juzgado, nunca confesó, pero Jack el Destripador sigue vivo en cada archivo, en cada laboratorio de ADN, en cada debate entre historiadores más de 137 años después. A veces, lo más aterrador no es el crimen. Es que quien lo cometió lo sabía. Y dime en los comentarios, ¿tú quién crees que era? ¿Kosminski? ¿Un médico? ¿Un periodista que fabricó su propia leyenda? ¿O alguien que nunca llegó a estar en ninguna lista de sospechosos? Y si quieres seguir escuchando historias reales que otros prefieren no mirar, suscríbete a Ecos en la Oscuridad, porque aquí las historias no terminan, solo se convierten en ecos. Hasta la próxima.